queréis quedar aqui, quedaros aqui. Não passa nada. Lucas 17. Quem encontrou, diga amém. Lucas 17. Glória a Deus. Está aqui? Amém. Lucas 17 dice así, en mi título de la Biblia: el pecado, la fe y el deber. Luego dijo Jesús a sus discípulos, Jesús diciendo a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Yo voy a repetir: hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atado al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de esos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte: me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo, cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ven y enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Versículo 11. Jesús sana a 10 leprosos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. ¿Cuántos hombres? Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Amén. Hasta aquí. Me gustaría que usted cerrara tus ojos, pero no cierre tus oídos ahora. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta la fe para obedecer tu palabra. Aumenta nuestra fe, Señor, para obedecer tu palabra. Aumenta nuestra fe para saber perdonar. Aumenta nuestra fe para vivir una fe genuina, verdadeira. Aumenta nuestra fe para sermos hombres y mujeres que caminan en fidelidad. Aumenta nuestra fe, Señor, para sermos hombres y mujeres agradecidos por lo que tú haces por nosotros. Señor, hoy hemos venido aquí a alabar a ti, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Y aunque no lo hicieras, Señor, ya tenemos todo en la cruz del Calvario.
Por eso, Señor, quita de nuestro corazón todo lo que no proviene de ti. Todo lo que esta sociedad, este mundo corrupto nos intenta meter. Saca de nuestra mente, Señor, lo que no te agrada. Libera corazones en este lugar. Abra los oídos, Señor, de tu iglesia. Que tu iglesia entienda que tú estás por venir. Señor, aumenta la fe, quita la incredulidad. Arranca todo lo que es tropiezo. Aumenta nuestro temor para andar en novedad de vida. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir adelante este proyecto de ser cristiano, Señor. Ayúdanos, Señor. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Senta dando un gloria a Dios. Si está con sueño, no senta. Ponte de pie. Milton, hoy te voy a estar mirando. El hermano que confesa que dormiu el culto pasado, yo te tengo mirado. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Está feliz? Glória a Deus. Lo que realmente importa en tu vida. ¿Qué es lo que realmente importa en tu vida? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es importante para ti? Lucas, para él era importante pasar la imagen de un Cristo, de un Jesús perfecto, de un modelo de hombre a seguir. Entonces el evangelio de Lucas, él es el más completo de los 4 evangelios. Él es el evangelio que presenta la vida de Jesús por entero. Es el evangelio que enseña la infancia de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, porque Jesucristo, Él murió, pero Él resucitó y Él está vivo. Yo no sé vosotros, pero Él está vivo y Él habita en medio de nosotros. Cuando estamos en espíritu sentimos su presencia. Pero en todo este evangelio de Lucas revela el carácter de Jesús. Revela el carácter de Jesús. Y en el capítulo 17, Jesús está yendo a camino a Jerusalén. Y Jesús, él necesitaba preparar a sus discípulos para su ausencia. Y en esta preparación para su ausencia, él empieza a decir, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables. En un mundo tan corrupto, en una sociedad tan perversa, tan perdida, que para vender una colonia hay que pasar una persona desnuda, en una sociedad donde ya no hay distinción de nada, en una sociedad corrupta, la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos actuar. Es que la Biblia no enseña cómo el mundo debe actuar. La Biblia enseña cómo tú y yo, cristianos, debemos vivir en esta tierra para agradar a Dios. El mundo ya está perdido. Las personas que no conocen a Dios ya están condenadas a lo que Dios determinó. Es así. La Biblia dice así, aquel que cree será salvo. A Bíblia diz isso. Aquele que crê será salvo. Pero a Bíblia habla del que não crê. A Bíblia diz assim: aquele que não crê já está condenado. Então, Lucas deja relatado lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, en Lucas tenemos la radiografía de cómo ser un cristiano. Cuando tú tienes un dolor ahí o tienes que arrancar el diente, te hace una radiografía para mirar lo que no se puede ver a ojo nu. La palabra de Dios, ella nos revela quién somos. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, a no ser que tú quieras engañarte a ti mismo, pero empiezas a conocer de Dios, Dios empieza a revelar donde tú y yo necesitamos cambiar. A lo mejor no queremos cambiar, pero que sabemos que necesitamos cambiar, que sabemos dónde necesitamos cambiar, sí lo sabemos. ¿O no hay alguien aquí que no sabe? Cuando uno hace algo que no agrada al Señor. Y entonces el Señor, Él empieza
a enseñar que los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que ocasiona. Hay de la persona que quiere hacer otras personas tropezar. Hay de aquel que intenta hacer otros equivocar. Hay de aquel que intenta llevar a otros a vivir una vida de error, a desobedecer la palabra. Hay de aquel que intente hacer eso. A Biblia relata que sería mejor. ¿Cuántos conocen una piedra de molino? La piedra de molino era así de grande, y ella utilizaba para moler, ¿no es así?, los alimentos. Por ejemplo, otro día tenemos aquí en la Santa Cena una piedrita de molino que era para moler la aceituna a fin de sacar el mejor aceite. Entonces, cuando yo levanto mi mano, acepto a Cristo como Señor y Salvador, hago una alianza con Cristo, digo ahora que voy a servir a Jesucristo, mi vida ahora tiene que ser un ejemplo para los demás. Si no, ahora entra ese versículo en mi vida. Ay de aquel que haga tropezar cualquier de los pequeñinos. Y Jesús no está hablando de crianzas, de niños. Por ejemplo, una persona que vino ahora a la iglesia, nuevo en la fe, llega aquí, nuevo en la fe, quiere aprender algo en servir al Señor y mira a otros que llevan años dando mal testimonio. Ese versículo es para ti. Ese versículo es para ti. Ese versículo es para ti. Ay de aquel que quiere ser piedra de tropiezo en la vida de los demás. Jesús dijo que sería mejor para ti y para mí coger una piedra de esa de molino, atar a nuestro cuello, lanzar al fondo del mar, que servir de tropiezo para los demás. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de caminar sobre esta tierra. Tú necesitas caminar diferente en esta tierra. Si tú quieres ser cristiano, alguien aquí quiere servir a Jesucristo. Yo estoy hablando con una iglesia. He visto que hay 2 personas que nos visitan, los demás ya no son visitantes, son iglesia. Y si somos cristianos, Jesucristo, Él dejó un modelo a seguir. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él era un hombre que Él tenía buenas palabras para los demás. Él era un hombre que cuando Él actuaba con poder. En su corazón había misericordia con los demás. Entonces Jesucristo, Él es el modelo, la imagen de las personas, la que debemos seguir. Entonces Él dice así, que si yo soy piedra de tropezo, mira lo que puede pasar. Y Él deja un aviso, así que cuídense. Diga conmigo, cuídense. Tú necesitas se cuidar. Tú tienes que dar buen testimonio en el trabajo. Tú tienes que dar buen testimonio donde quiera que usted vaya. Si no, las personas no se convertirán, porque en tu vida no hay transformación. Y ahí Él dice así, si tu hermano peca, si él peca, ¿qué hay que hacer? Pasar mano en la cabeza, a apoyar su error, que él siga pecando. ¿Es eso lo que está diciendo? No, no es eso. Porque hoy el mundo está así. La gente hace todo lo contrario y para quedar bien no se puede decir nada. ¿Tú ya percebeu que está así? Que la gente hoy en día no aguanta nada. Outro dia eu fui comer em um restaurante com o Patrick, e aí estávamos comendo e ele quejou de la tarta de queso. Verdade, Patrick? Estava um pouquinho mais passada, e aí ele a Marco le gusta mais blandita. E ele falou com o tio e ele disse assim, mira, venimos aqui por la tarta de queso, intenta mais blandita. E o homem me disse assim, ¿tú quieres que yo me queje al cocinero y pida baja por depresión? ¿Fue así o no fue así? Tú no puedes decir nada. Tú dices una cosita, ay, me quiero morir. ¿Eso es normal? Que hoy tú no puedes decir nada a la gente que por todo ya quieren dejar de vivir.
Tu imagina em la igreja, que por lo menos la tarde estamos pagando, por lo menos el trabajador está cobrando, e el jefe não pode decir nada. Imagine uma igreja, que solo em esse polígono há 30, como el pastor apriete um pouquinho, ai, me vou. Pois aqui eu vou seguir apretando, e você se vai, a não ser que você se arrepende, a não ser que você cambie de coração, a não ser que você, em el nombre de Jesus, se arrepienta. Porque aqui diz assim: se tu hermano peca, repreende-lo, e se arrepende, perdónalo. E arrependimento, eu he dicho el culto passado, é cambio de direção. Então você prepara que se você está andando erroneamente, siga em essa igreja, os líderes aqui, os diáconos, têm autoridade para dizer: ei, está mal, cambia, arrepente, não está bem, habla bem, cambia de atitude, essa atitude não está bem, não está bem. Aqui tem autoridade, e se tu se arrepende, aleluia. E aqui Jesus está ensinando que se passara com eles 7 vezes, eles deveriam perdonar. Só que eles estavam acostumbrados que hasta 3 era suficiente. Hasta 3 já era duro. E Jesus vai e não põe um limite para que exista perdão se há arrependimento. E então Deus disse assim: aumenta nossa fé, porque perdonar não é fácil. E aí Jesus dá um exemplo para eles, que se eles tiveram uma fé del tamanho del grano de mostaza, seria suficiente. El grano de mostaza es el grano más pequeño de todas las hortalizas, pero es el grano que tiene una potencia en crecer, tiene un potencial en crecimiento. De ser el grano más pequeño, ese grano tiene poder de se tornar el árbol más grande. Entonces la fe, ella tiene poder de crecer si es cuidada. La fe, una vez plantada, regada, si tú activas la fe y tienes una fe verdadera, esa fe va a crecer y tú vas a hacer cosas que personas normales no harán. Personas normales no pueden hacer lo que hace una persona que tiene fe. Las personas normales tienen razón. Piensa, calcula. Las personas normales às vezes hacen una suposición: será que va, será que no va, llega, no llega. Pero las personas que tienen fe hacen más de que un mero pensamento, porque la fe nos lleva a vivir las imposibilidades. Você passa a viver o que é impossível. A los ojos naturales não pode ser, al cálculo não chega, pero por fé, Deus honrando uma fé verdadeira, as coisas vão acontecer, porque a fé hace que Deus se mueva a nosso favor. Por isso, normalmente, quando alguém tem um problema, que sucede? Nunca mais se habla, ¿sí ou não? ¿Sí ou não? Famílias não se habla. Eu trabalho com gente que passa a Navidad solo porque não perdona a seus padres. Nadie me contou. Eu veia. Com quem vai passar a Navidad? Solo. Tenho um problema com meus padres, não hablo com eles. Pero quando temos fé, perdonamos. Quando temos fé, abrimos mão do orgulho. Quando temos fé, hacemos lo que outras pessoas não são capazes de fazer. Quando temos fé, então, meu irmão, minha pergunta é: qual é o tamanho de tu fé? O pecado, ele nunca pode ser ignorado, ele deve ser confrontado, mas com amor. O objetivo não é avergonçar a pessoa, é restaurar a pessoa. Amém? Por isso Jesus ele ensina a repreender, e se há arrependimento, pois agora há perdão. Os discípulos, eles sempre pensavam em uma quantidade, por isso a fé de eles era tão limitada. E será que tu fé também não é tão limitada?
Será que tú vienes aquí, oye la palabra, pero sigues sin confiar en Dios? Sigues sin producir obediencia en tu vida, sigues sin generar algo nuevo en tu corazón. Tú sales de aquí, pero tu vida no es transformada. Eso es por falta de fe. Toda persona que viene en la iglesia y su vida no es transformada, es porque la fe no es suficiente para esta transformación. É a fé que nos transforma, é creer em la palavra de Deus que nos transforma, é obedecer su palavra que nos transforma, a ser mais de nuestro querer, mais de nuestro pensar, mais de las opiniones de los demás. Voy a hacer lo que dice la palabra de Dios, voy a hacer lo que dice la palabra. Los demás me dicen para hacer eso, pero yo voy a hacer lo que dice la palabra. Isso é fé. Fé não é só vir ao culto. Fé é sair de aqui obedecendo a palavra de Deus. Fé é sair de aqui sabendo o que está bem e o que está mal. Fé é saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Eu o outro dia expliquei qual é o símbolo do pecado para Deus. Todos aqui somos pecadores, sim ou não? Quem aqui nunca pecou? Mentiroso seria. Todos pecamos. Todos nos equivocamos. Uns mais que outros, é verdade? Pero nos equivocamos. Empezamos em caminhar de la fé, nos equivocamos mais. Seguir em el error às vezes já é uma decisão personal. Retroceder é uma decisão. Hacer coisas que de verdade, às vezes nem el ímpio lo hace. É uma decisão. Nossa vida é hecha por decisões. Pero é interessante que existem pessoas que elas não creem na palavra de Deus. Elas creem em Deus, pero não creem em sua palavra. E não entendem que a palavra de Deus é a voluntad de Deus para os homens. Está escrito, está determinado para que tu entenda como agradar a Deus. Então, quando eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em su palavra. E então eu vou fazer o que diz a palavra por encima, às vezes, de meu desejo natural, carnal, humano. Eu vou submeter minha alma a obedecer a Deus. Às vezes não dá gana de obedecer a Deus. Sim ou não? Ou não é assim? Às vezes tu não tens ganas de obedecer, pero quem dijo que as ganas determina algo? Eu falei outro dia com um irmão. Quem aqui já teve desejo de desistir? Desistir, quero saber mais dessa vida. Teve? Nada? Uau, de repente aqui, todos aqui supermans. Pero entre desistir e las ganas, há espaço. Eu já tive ganas, pero nunca lo he hecho. Eu já he querido, pero não lo hago. Entre desistir, entre querer desistir e desistir, há espaço que tu não lo puedes percorrer. Vino la gana, échalo fuera. Cristo é suficiente em tu vida. Jesucristo, Ele tem que ser suficiente em nossas vidas. E servo de Deus, ele necessita ter humildade. Diga comigo, humildade. Humildade. Às vezes nós começamos a servir a Deus e queremos que Deus nos sirva a nós. Há gente querendo servir a Deus para melhorar de vida. Há gente querendo servir a Deus só para benefícios financeiros. Há gente que ele quer ir, por isso ele vai detrás de gente que dá profecias, porque ele quer ver, a ver se vai, vamos, a ver se aqui funciona. É quase crendo em magos. Mas quando entendemos que Deus não nos deve nada, Deus não te deve nada. Todo lo que tu haga en esta tierra, escúcheme bien, puede ser que va a ser duro, mas es lo que dijo Jesús. Aunque tú lo hagas todo bien, no has hecho más que tu deber. Porque tú nunca has muerto en una cruz por nadie. Y Él lo ha hecho por ti.
dice que Él da este ejemplo. Jesús, Él ilustra que nuestra recompensa, ella ya existe. Dios es tan bueno para con nosotros que Él ya hizo todo por nosotros. Es tú que necesitas romper algunas barreras en tu mente, ser más agradecido, agradecer a Dios por cada día de vida, agradecer a Dios por tus luchas, agradecer a Dios por tus batallas, agradecer porque tú tienes tu nombre escrito en el libro de la vida, agradecer a Dios por todo, ser grato a Dios. Hay gente que se olvida todo lo que Dios ya le ha hecho. Como Dios es bueno contigo, mi hermano. Como Dios es bueno contigo. Dios cree en ti más que tú mismo crees en Él. Dios cree en ti más que tus padres y tu madre creen en ti. Dios es bueno contigo. Dios es bueno con nosotros. Dios, Él es muy bueno. Y a veces nosotros siempre estamos pedindo más, mal agradecidos, desganados, haciendo las cosas de cualquier manera. Misericordia. Dios es bueno, pero Él no te debe nada. Dice que vino Jesús en la tierra y volvió al cielo. Y ahí Dios le preguntó: Jesús, ¿qué tal en la tierra? Fenomenal. Dessa vez me trataram muito bem. Então me vou a barrar aí. Não vai, não vai, Senhor, não, Padre, não vai. Por quê? Tu está devendo todo el mundo. Deus lhe pague. Dice que todo el mundo é que Deus lhe pague. Que Deus lhe pague. Não entendéis chistes ou quê? Por lo menos te hago reír. Temos que ser mais agradecidos. Tu necessitas ser mais agradecido. Tu tens roupa para vestir, casa para dormir, pão para comer, tens lugares, pessoas a tu lado. Tu não estás enfermo, estás aqui. Sabe a quantidade de gente que está enferma, muriendo de hambre, em meio de guerras em este mundo, e tu não estás assim. E às vezes pensamento te tem aprisionado, só está em tu mente. As barreiras às vezes só está em tu mente. Tanta gente presa em pensamentos que há que romperlos. Criou barreiras em sua mente, tantas barreiras em sua mente, e pensa que a vida é tão complicada, pero as barreiras estão solo em sua mente. Se tu las rompes, seguirás e avançarás. Deus é bueno. Deus tem cuidado de nossas vidas, pero Deus não te deve nada. Todo lo que hacemos aqui não é mais que nosso dever. É tu dever servir ao Senhor. É tu dever fazer a obra de Deus. É tu dever ser bom padre, uma boa madre, bom hijo. É tu dever ser bom trabalhador, bom jefe. É tu dever ser assim uma boa pessoa. É tu dever. Tu dever é ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque às vezes pensamos que estamos vindo à igreja, ó Senhor, estou pagando aí, hein? Estou ajudando. Mas estamos ajudando a Deus por vir aqui. Não. Adorar ao Senhor é nosso dever. Servir ao Senhor é nosso dever. Hacer buenas coisas é nosso dever, porque Ele já hizo infinitamente mais por nós. Es nuestro dever. Pero hay personas que no. Y por pensar que Dios les debe algo, son como los 10 leprosos. Los leprosos tenían que hablar a ciertas distancias, porque si se acercara a la persona, le contaminaba. Estaban leprosas, personas excluidas de la sociedad. La lepra va comiendo la piel, pica muchísimo, huele mal, y entonces la persona era expulsa de la sociedad y se quedaba afuera de la ciudad. Viene Jesús pasando los días, grita, tienen fe para pedir el milagro, pero no tienen fe para servir el que le hizo el milagro. Hay mucha gente así. Tienen fe para venir a la iglesia y Señor, ayúdame. Cuando Dios ayuda, déjame mirar las caras, a ver cuántos sobreviven este verano. Que hay gente que no sobrevive un verano.
Cuando Dios les bendice un poco, se va a gastar con el diablo. Dios atiende la oración, Dios sigue siendo el mismo. Estos días pidieron, ayúdanos, Dios ayudó. Sánanos, el Señor sanó. Aténdenos, el Señor atendió a los 10. Uno volvió para agradecer. Eso habla de un corazón grato. Yo quiero ser ese uno. Yo quiero ser el que tiene el corazón agradecido, un corazón verdadero, porque Dios mira nuestra miseria. Él mira y su gracia, ella nos alcanzó y Él es misericordioso. Todos clamaron, todos fueron sanados, solo uno regresó, y el menos esperado. Por isso, cuidado. Às vezes depositamos fé em pessoas que nunca chegarão a lo que Deus tem para elas. Volvió el menos esperado. Por isso, quando tu veas alguém, não le condene. Esse nunca vai convertir. É esse que o Senhor le vai buscar. A igreja é para as pessoas que nadie tem fé em elas. A igreja é para as pessoas que estão excluídas da sociedade. Jesus vino para sanar a los enfermos. Jesus vino para atender a aqueles que nadie quer atender. E aí então vem o menos esperado. Interessante que amigos íntimos se formam em tempos de desgraça, tempos duros. Não espere amigos íntimos em momentos buenos em tu vida, hein? São em momentos duros que tu vai conseguir buenos amigos. Mas a graça de Deus revela o coração. Não conoceremos, disse que outro dia chegou um aqui e vino correr um préstamo. Eu dije, um préstamo na igreja? Isso assim em el banco, e quando tu tens bom nome, porque se não tens bom nome, nem na igreja te hacen préstamo. La gente está confundiendo por qué hay una iglesia. La gente ya no está entendiendo. La gente no está entendiendo por qué venimos aquí. Interesante que los 10 recibieron el milagro, pero solo un corazón fue transformado. Mi pregunta es, ¿cuántos que están aquí en esta mañana, el corazón ya fue transformado? Porque milagros eu sei que Deus já hizo na vida de cada um. Seguramente os imigrantes aqui, quando entraram ilegal, oraram, Senhor, que esse polícia não me pida todo. Mas que um aqui orou assim, confessa, levanta tu mano. Mira, eu digo a verdade. E quando o polícia não lhe pediu, dijo, ai, graças a Deus. É verdade ou é mentira? É verdade, mas que uno aqui já viveu milagros e grandes milagros, mas que uno aqui já viveu coisas grandes, não é verdade, Carlos? O problema é se não estamos igual que os 9 leprosos. Em vez de sermos agradecidos, estamos querendo viver nossas vidas. Eu quero pedir-te a Deus que meu coração sempre seja agradecido, que meu coração sempre seja transformador, que tenhamos um coração que o Senhor pueda transformar. El evangelho, ele se lleva em el coração, ele não se lleva em palavras. El evangelho, ele não se lleva em palavras. El evangelho é para llevar em el coração. El evangelho se lleva por dentro, não é por fuera. Por isso essa roupa não significa nada. Eu posso vir aqui com qualquer roupa. Deus vai mirar meu coração. Ustedes mirarão se estou bem vestido ou não. Ustedes mirarán la marca, mirarán todo, pero Dios va a mirar si hay verdad en mis palabras, si yo le anhelo, si yo le amo verdaderamente.
Es eso lo que Dios nos está mirando. Si le estamos sirviendo con amor, con verdad, si nuestros actos realmente están alabando a Dios, o usted está veniendo aquí cumplir con miedo de ir al infierno, o que Dios quite la mano sobre tu vida. Hay gente viviendo así, con miedo de no ser bendecido, de no prosperar. Está así. Jesús le había orientado bien a los 10. Era una tradición. Si tú eres sanado, tenía que ir hasta el sacerdote. Pero hubo alguien que pasó por encima de la religión. Dijo así: wow, yo no puedo ir al sacerdote, presentarme, recuperar mi vida sin antes agradecer. Às vezes tu está querendo vivir tu vida, meu irmão, e está faltando agradecer. Cada manhã, ser mais agradecido. Empeça a agradecer mais, se tua vida não vai ser mais fácil. Empeça a ser mais agradecido, se tu vai ver todo a tu alrededor. Deja de mirar a vida de los demás, mira para dentro de ti, empeça a agradecer, e tu verás se tua vida não vai ser mais fácil. Tu vas a vivir según lo que hay dentro de ti. Y según lo que hay dentro de ti, sale lo que está en ti. Según lo que hay dentro de ti, sale el sonido de tu boca. Y por eso hay gente que por fuera están sanadas, pero por dentro están leprosas. A lepra les alcanzó por dentro. Y Dios quiere cambiar eso en esa mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay algo aquí que todos somos igual, es que somos pecadores. Mas o Senhor não quer que vivamos em el pecado. E todo o problema del ser humano, diga comigo, todo está en el corazón. Todo está en el corazón. Es impresionante como el corazón define. Como a gente às vezes tem um coração duro, Jéssica, um coração que não é moldável, um coração que nunca cambia, como a frase típica que há de los brasileiros: nasci assim, vou morir assim, que me aguantem. Pois nada te tem que aguantar. O problema é que ele que te vai aguantar, tu não le aguantarás. Tu coração necessita cambiar. Tu necessita pedir ao Senhor: Senhor, se necessário, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual que a tuyo. Dá-me um coração disposto a obedecer. Quantas pessoas por cambiar o coração, cambiaram seu destino? Cambiaram o coração e cambiaram o que Deus tinha para suas vidas. Por não cambiar o coração, alguns nunca vão receber o que Deus já tem preparado para eles. Porque o coração não cambia, está endurecido. O pecado hace isso, que o coração seja duro, que não oiga a voz de Deus. Então, em essa manhã eu te quero perguntar: ¿qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Tu aparência religiosa, tu conhecimento, ou obedecer a Deus de uma forma que agrada a Deus? Tu anelo, meu irmão, tem que ser: eu quero agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus em esta terra. Vou obedecer. E o Senhor disse que a única forma de obedecer a Ele é amando a Ele. Quem são aqueles que me amam? Aqueles que obedecem meus mandamentos. Então, quando não obedecemos a Deus, é porque necessitamos aumentar nosso amor por Ele. E quem aqui já se enamorou um dia? Tu conheceu a pessoa que se enamorou, sim ou não? E começou que um relacionamento. A única forma de se enamorar é se relacionando. Tu necessita aumentar tu relação com Deus. Porque cada vez que tu aumenta esta relação, tu vas se enamorar de Ele. E como Deus, não há nadie. Não há nadie. Não há nadie. Seguramente tu te enamorou e a pessoa te decepcionou. Mais que uma vez. Pero Deus há uma garantia.
Él nunca nos decepcionará. Pero Dios es fiel a su palabra. Y Él no va a cambiar su palabra por ti, por mí, ni por nadie. Entonces es tiempo de que nosotros no seamos piedra de tropiezo en la vida de nadie. Que nosotros busquemos restaurar nuestras vidas y perdonar quien sea necesario perdonar. Es tiempo de pedir a Dios: Dios, aumenta mi fe, dame una fe verdadera, una fe que crece, una fe que avanza, una fe que no está presa a limitaciones, a racionamentos. Dame una fe para avanzar. Sin fe não é como avançar. Não há como avançar. Tu vai quedar estagnado, paralisado, aceptar os resultados de tu vida. É a fé que nos impulsiona a avançar. A fé nos hace vivir lo que hombres e mulheres naturales no lo viven. Va a haber gente que por nunca haber tenido fe, nunca va a vivir una realidad de los cielos. Porque é a fé que hace experimentar milagros, cosas extraordinarias, cosas que el hombre natural no puede vivir. Es una fe verdadera. Y toda persona que tiene una fe verdadera nace en su corazón humildad, servir con humildad, vivir agradecido, vivir agradecido. Yo no sé cómo tú has venido aquí hoy. A los padres yo les deseo, ya pasó, ¿no? Pero fue un feliz día del padre. Usted, por ser padre, ya tiene un motivo para dar ejemplo en esta tierra, porque alguien va a querer seguir tus pasos. Por ser padre, hemos preparado hoy un teatro. Creo que, no sé si los actores de Hollywood ya están preparados. Perdón, hermanos. Pero es verdad que hay algunos aquí que son muy buenos, de verdad. Pero me gustaría que los hermanos buscaran a Dios. Nosotros hoy salimos de este culto y vamos hasta Portugal. Seguir buscando a Dios. A Dios se le busca cansado, angustiado, entristecido, endeudado, con dificultades. A Dios se le busca de todas maneras, con una garantía: que Él cambiará nuestra historia, que las circunstancias no son determinantes, que lo que yo estoy viviendo hoy no es lo que mis ojos de la fe están visualizando. Tú necesitas visualizar, tú necesitas aumentar tu fe, tú necesitas dejar de mirar los problemas y creer que Dios va a cambiar esa historia. Pero vivimos un tiempo de mucha incredulidad en la tierra, de mucha gente soberbia, arrogante, que no escucha a nadie, que no cambia sus corazones. Pero me gustaría que usted no fuera así, que usted abriera tu corazón y permitiera a Dios hacer una obra redentora en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la palabra que yo tengo para tu vida, en el nombre